Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta señal de nuestro Canal 8 de televisión para Octavas Maravillas del Biobío. ¿De qué se trata? De incentivar a la ciudadanía, a nuestras autoridades de las diversas comunas de este Gran Concepción para que se aboquen a estar en una constante entrega de información sobre lugares históricos. Y para hablar de uno en particular nos está acompañando el Magíster en Historia de la Universidad de Concepción y Máster en Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, director de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción, asesor patrimonial de la Corporación SEMCO y profesor de la Universidad San Sebastián sede de Concepción. Está acompañándonos Boris Márquez Ochoa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Boris? Muy bien, muchas gracias por la invitación de este canal para poder conversar sobre historia, y qué mejor sobre la historia de nuestros padres, ¿verdad? La historia de nuestro territorio. Digamos que Boris además participa de diversas instituciones culturales tales como la Sociedad de Historia de Penco, la Corporación Sendas y la Sociedad Genealógica e Histórica de la Araucanía. El objetivo de este capítulo es, en este caso, Bellavista Oveja Tomé. Cuando hablamos de Bellavista Oveja Tomé, Boris, ¿de qué estamos hablando en esencia? Bueno, de una fábrica antigua y moderna, porque la fábrica Bellavista Oveja Tomé, con ese nombre, data de los años 80, de una fusión con otra fábrica de textil, ¿verdad?, que se llamaba Fábrica Oveja. Y la fábrica, ¿verdad?, nacional de paños Bellavista se fusiona en el año 82 y tenemos, ¿verdad?, lo que tú me señalas. Pero estamos hablando de una gran industria que nace desde la revolución industrial, ¿verdad? La gran revolución industrial se consolida en el siglo XVIII gracias a la invención en torno a lo textil, y esto va a llegar a Chile desde Conchalí en 1834-35, cuando se va a fundar la primera industria textil, hasta 1865, cuando llega a esta provincia en donde hay un mito fundacional, que se cuenta que Guillermo Gibson Delano Ferguson, que era dueño de los molinos Bellavista y Caracol, va a intercambiar en Nueva York 24 telares por una carga de trigo, y va entonces a introducir en nuestra bahía, que era una bahía que estaba caminando a su industrialización, esta industria textil que se va a desplegar no solamente en Tomé, que va a tener la fábrica, ¿verdad?, italoamericana de paños, la famosa Fiat, ¿verdad?, que es muy conocida, pero también va a tener esta industria asentamiento en Concepción. No nos olvidemos que está la fábrica de paños Biobío, que está cerca de la Costanera, la fábrica de paños Concepción, en donde hoy día está situado el edificio de la PDI. Antiguamente ahí estuvo, en toda esa manzana, esta fábrica importante, y qué decir de Chiguayante, que desde 1904 con Chilean Mills, que después pasó a ser los textiles Caupolicán, fueron tan importantes durante todo el siglo XX. El Tigre, Machaza, que se recuerda también, muchas personas que recordarán antiguos trabajadores de toda esta industria. Eran de diferentes dueños, ¿no? Diferentes marcas, ¿no? Bueno, la historia del capital es una historia en movimiento. Yo te comenté, ¿verdad?, que este inmigrante norteamericano
va a instalar esta industria en Tomé. Bueno, después van a venir otros inmigrantes que van a ser alemanes, Augusto Kaiser, por ejemplo, un osornino pero de descendencia alemán, Werner, que es uno de los más recordados en los años 20, que se le va a deber, por ejemplo, la construcción de la iglesia Cristo Rey en honor a una de sus hijas que falleció lamentablemente, y así vamos a tener capitales de diferentes nacionalidades. La fábrica de paño italoamericana, ¿verdad?, también recuerda un aporte en parte de un industrial desde Turín que se va a instalar y que va a enviar capitales asociados a capitales propios de Tomé y de Concepción. Así que se va a ir moviendo la historia del capital entre sociedades comanditas, sociedades anónimas, y se va a ir formando todas estas industrias que según los tiempos, porque esta es industria tan antigua en la región, pasó por días de bonanza, una época de oro, de desarrollo, especialmente, por ejemplo, cuando vino los problemas que trajo a la economía todo lo que significó las guerras mundiales, por ejemplo. Eso va a ser verdad que Chile en el siglo XX se mire hacia adentro y empiece a desarrollar aportes importantes en su capital industrial, y ahí entonces estas industrias van a progresar. Pero posteriores, en épocas como los años 50, en los años 80, van a decaer su exportación y entonces también van a vivir días tristes. Pareciera evidente que se llame Bellavista, Oveja, Tomé. Bueno, Tomé está claro, pero Bellavista, Oveja es como instalar un modelo, una marca que se quedó en el tiempo. Era una marca que estaba en el tiempo porque las primeras industrias que se habían instalado en Santiago, en Valparaíso, estaban más bien asociadas a la industria agrícola. Muchos hacían, por ejemplo, sacos, pero la industria Bellavista comienza inmediatamente a trabajar con el vestuario. Y no nos olvidemos que cuando viene la Guerra del Pacífico en 1879, una de las personas más importantes, ¿verdad?, y que va a estar en la presidencia, va a ser Aníbal Pinto, que había sido intendente de Concepción para la época en que se fundó esta industria Bellavista, que tiene su nombre, ¿verdad?, al sector en donde se instala. Y va a ser Aníbal Pinto que va a promocionar y va a adquirir muchas de estas telas para uniformar a todos los soldados. Los chilenos que van a luchar en la Guerra del Pacífico van a alcanzar alrededor de 60.000 a 70.000. Entonces va a haber una campaña de marketing. La guerra, ¿verdad?, va a provocar, y entonces se va a hacer conocido a nivel nacional e internacional esta marca tan importante de Bellavista. Y gracias a Bellavista, que se va a transformar en una matriz en donde va a proyectar diferentes otras industrias, porque de ahí va a salir, por ejemplo, Serrano, van a salir algunos técnicos alemanes, van a salir con la experiencia que han tenido en la historia de la fábrica otros industriales que se van a proyectar primero en Tomé y, como yo te señalaba, después en Concepción y también en Chiguayán. ¿Hay algún registro de cuántos trabajadores tuvo de pronto Bellavista, Oveja, Tomé, y qué calidad de técnicos había, o qué calidad de trabajadores se desempeñaban? Bueno, la primera industria que llega al puerto de Tomé, que pasa a ser, ¿verdad?, desde la colonia, un pueblo de aborígenes, va a pasar a ser encomienda, y luego va a pasar a la gran industria del trigo. Por lo tanto, esto es muy importante antes de hablar de las especificaciones generales, porque la industria del trigo va a ser la primera industria que se va a instalar en la costa de nuestra región, y va a traer novedades, va a traer, por ejemplo, industriales y capitales y ingenieros alemanes, ingenieros norteamericanos y también algunas personas de nacionalidad suiza, o sea, ingenieros que van a traer fuerza motor. La industria va a llegar con potencia y se va a transformar desde ahí a otras áreas. Penco va a tener su refinería en la misma época, ¿verdad? Lota se va a proyectar desde el área del carbón, pero vamos a tener ingenieros especializados en toda la maquinaria y todo lo que se refería a lo de motor. Y eso se va a hacer traspasado, ¿verdad?, a la industria textil,
con ingenieros especialmente primero alemanes que van a montar y van a ir modificando en diferentes etapas y modernizando esta industria. Ahora, el personal en general, más del 50% eran mujeres y en sus inicios fueron niños. Partieron, por ejemplo, nosotros tenemos registro de 1872 al 75 que habían 120 trabajadores en esta compañía y posteriormente, ¿verdad?, ya van a ser un par de miles que se van a agrupar en diferentes compañías y en los años 30 al año 50 más del 60% de estos trabajadores van a ser mujeres. Es una historia olvidada. Algunas historiadoras como Gine Nostroza, por ejemplo, han estado tratando de develar y han investigado cuál ha sido el aporte, a diferencia de otras industrias, cuál ha sido el aporte, por ejemplo, de las mujeres. Todo el proceso se realizaba en esta industria que nosotros tenemos aquí, una postal de 1910, claro, que tú ves chimenea, que ves varios edificios de 2 plantas, desde el lavado del algodón, ¿verdad?, de la lana, hasta la producción ya fina y la venta en propias sucursales y en otras sucursales que tenía la industria asociada en Concepción y a nivel nacional. Estamos hablando de un producto de exportación. Efectivamente estamos hablando de un producto de exportación, pero que después de, bueno, con la administración Berner, en los años 20 en adelante, esta industria se va a modernizar con mucha fuerza y además con la necesidad de la migración de la propia población del campo a la ciudad, que va a acceder a una urbanización, va a acceder a mayor educación y además va a acceder a recursos, a dinero, ¿verdad? Va entonces a necesitarse en el país también mucho vestuario. Cada vez más esta industria va a mirar a Chile, ¿verdad?, y va a ir entregando y satisfaciendo las necesidades que hay en el propio país. Vos dices en este sentido, Bellavista Oveja Tomé no tenía competencia en Chile. Sí había competencia, estaba la familia Yarur, ¿verdad?, ya instalada en Santiago. La Machaza, ¿verdad?, responde a estos capitales cuando se adquieren en Chihuayante, responden a capitales que vienen desde Santiago, pero la industria de Bellavista Tomé podríamos señalar que es la gran industria que nace en el siglo XIX, que está orientada al vestuario y que además se va a asociar a toda una industria de la provincia del Biobío que va a ser un gran polo de desarrollo textil durante hasta los años por lo menos 80. Esta industria Bellavista Ovejas Tomé, que hoy día tiene una declaratoria en su casco histórico industrial que data de 2017, no nos olvidemos que el 2007 cerró sus puertas, después abre el 2010 y la crisis, ¿verdad?, lo ha llevado a que sus últimos años sean años más de tristeza, de melancolía, de dolor y de recobrar su historia para que no perdamos esta enorme tradición. Fue una industria que estuvo siempre en el centro de la política. El propio gobierno de Allende va a ser la primera industria textil que la va a expropiar en el año 70. ¿Qué significaba eso? Va a significar que se las va a entregar, ¿verdad?, su administración a los trabajadores y de ahí van a venir otras industrias como la industria también Caupolicán, que va a pasar a una administración de trabajadores. Posteriormente, con la incorporación, ¿verdad?, del gobierno militar, estas industrias van a volver a ser sociedades anónimas, pero todos estos tránsitos, todos estos cambios de capitales, todos estos movimientos, porque esta industria que se mueve en torno, cuando uno estudia la historia de Bellavista, y me gusta más hablar, ¿verdad?, de todas estas industrias están asociadas a los ciclos económicos de nuestra región. Y del momento. Y estos ciclos económicos, ¿verdad?, tienen mucho que ver, por ejemplo, con los puertos, ¿verdad? Tomé, Puerto Mayor desde 1858, pero también con la red vial, el ferrocarril, la construcción por fin de un camino de Concepción hasta Tomé, hasta fines del siglo XIX. Las personas que venían a Concepción tomaban una lancha en Tomé y llegaban al puerto de Talcahuano y de ahí utilizaban el ferrocarril o los tranvías que existían para llegar a Concepción. Entonces siempre Tomé
fue un reducto aislado, con mucha dificultad de penetración, y hasta no hace mucho, ¿verdad? Muchas personas siguen haciendo toda su vida en Tomé. Trabajan en Tomé, ¿verdad? Trabajaban en esta fábrica, estudiaban la primaria, la secundaria, en un buen comercio que existía podían desarrollarse, y no miraban hacia la capital de la región. Y desde ahí entonces, con el desarrollo de la propia urbanización, de la migración que yo te comentaba, campo-ciudad, se van fortaleciendo esta industria, y también con los ciclos económicos internacionales que van a traer vaivenes. Ahora, un ciclo que fue muy triste para la economía chilena, que es la crisis del 29, no lo va a ser tanto para la industria de Bellavista, que esta industria y otras industrias se van a potenciar, porque al haber dificultades en los mercados externos, entonces se van a potenciar los mercados internos, y la creciente demanda de los grandes centros urbanos de Chile van a seguir haciendo que estas máquinas estén en movimiento y se sigan hilando, ¿verdad? Los hilos y las telas. ¿Y quién no tuvo, verdad? En la sastrería, en los tejidos de cama, ¿verdad? Y tanto otros tejidos que se necesitaban para la vida cotidiana. Usted lo dejó traslucir, ¿fue el año, la época en que gobernaba Aníbal Pinto, digamos, los años de mayor esplendor de Bellavista Oveja, o hubo otros momentos importantes en que, brillaba por sí sola? Bueno, en la época del siglo XIX fueron una época de crecimiento, de consolidación, a nivel nacional. Comienza probablemente de manera muy temprana a exportar, pero va a ser con la llegada del gran empresario sornino Carlos Werner, que se va a modificar, las máquinas se van a modernizar, y entonces podríamos decir que desde la década del 20 a la década del 70 va a haber un auge importante, ¿verdad?, de esta industria. Yo diría que la historia dorada, sobre todo si le preguntamos a los tomecinos, es la historia, ¿verdad?, de esta época, cuando empiezan a construirse los cines, cuando además, antes de que existieran las propias leyes laborales, esta industria se adelanta, comienza a entregar aguinaldo, tiene un servicio médico, comienza a construir casas, ¿verdad?, en los cerros, y comienza una bulliciosa vida de progreso, de chimeneas, ¿verdad?, de edificios. Posterior al año 39 vamos a tener, y todavía tenemos, ejemplos de esta construcción modernista, funcionalista, ¿verdad?, que va a llamar tanto la atención y que va a delinear el Tomé histórico que nosotros conocemos. Usted decía, antes habló de 120 trabajadores, pero esta fábrica reunía más gente, me imagino. Sí, 120 trabajadores es un registro que tenemos desde 1870 y algo, en donde había una gran cantidad de mujeres. La industria va a tener por lo menos un 30 o 35% de personas asociadas desde el pueblo de Tomé a esta industria. Van a haber más de 2.000, 3.000 trabajadores en toda la macro zona de Tomé, ¿verdad?, con diferentes industrias. No nos olvidemos que también va a existir una industria muy famosa, que es la fábrica del Morro, que también va a tener algunos trabajadores, va a partir con 40, 45 trabajadores, pero va a ir creciendo. Así que, y además todos estos trabajadores, ¿verdad?, con familias, con personas que se asocian a la industria, lo mismo que pasa en Huachipato. Nosotros sabemos que en Huachipato, ¿verdad?, hay una cantidad de trabajadores trabajadores directos, pero además hay más de casi 20.000 personas que se vinculan con la industria. Esto es lo que pasa con las grandes industrias polo, ¿verdad?, que son centros importantes de desarrollo para toda una comunidad. Boris, ¿en qué año parte la producción de Bellavista Oveja aproximadamente? En 1865, yo te comentaba que era el mito fundacional. Ahí está. Ese mito fundacional, ¿verdad?, recuerda que Guillermo Gibson Delano Ferguson va a cambiar un trigo que llevaba en un barco a Nueva York por 24 telares y los va a traer acá. Y va a coincidir también con la época ya de ir cerrando la primera industria, que era la industria del trigo,
que va a terminar a fines del siglo XIX muy menguada, porque Tomé, que iba a ser un gran puerto mayor en la década del 50, 60, hasta los inicios del 70 del siglo XIX, en donde los vinos del Itata, el trigo, ¿verdad?, del interior, salían. Tomé llegó a tener más de 30 bodegas. Tenía un sistema de aduanas. Habían legaciones consulares de diferentes países extranjeros que estaban asentadas para poder manejar toda la economía. Pero eso se va a ir agotando a propósito de disminuciones de siglos de exportación. Principalmente nosotros exportábamos a California por la fiebre del oro en la época, a Australia. Esos mercados van a ir cerrándose y entonces va a dar paso, en buena hora, ¿verdad?, lo que hizo Delano, a cambiar la matriz económica del pueblo y la va a traspasar a la matriz textil. Ahí estamos hablando de 1865, ¿y siempre fue el mismo edificio? Bueno, parte ahí, comienza primero con un galpón asociado al molino, ¿verdad?, el caracol que él tenía en Bellavista, y de ahí va a ir creciendo, y tú ves ya que hay todo un complejo, claro, a principios de 1900 con varias estructuras ya de doble planta, además con nuevas máquinas que empezaron a adquirir, especialmente Augusto Kaiser, que estaba asociado también a la industria de las minas del carbón. Tuvo una industria muy importante en Cerro Verde Bajo, que es actualmente Penco, ¿verdad? Y también él estuvo asociado a todo el trabajo de esta industria en el siglo XIX. De ahí van a pasar muchas otras personas, otros capitales, se van a ir integrando para ir potenciando esta industria. Me refiero yo a la construcción, porque el edificio, que todavía está en pie, soportó varios terremotos también, y ahí está. Efectivamente. No podría indicar qué vestigios de los inicios están, porque lo que nosotros hoy día observamos son propios del proceso de la época dorada que yo te señalaba de Carlos Werner. Va a ser edificios que se van a construir desde una mirada más modernista, funcionalista, es muy probable posterior al terremoto del 39, y van a ser estos edificios los que van a delinear, ¿verdad?, la estructura arquitectónica industrial que nosotros conocemos y que fue declarada bajo la ley 17.288, ¿verdad?, el año 2017, después que los ciudadanos de Tomé se pusieran, ¿verdad?, se unieran y reclamaran al gobierno y a las instituciones competentes que resguardaron su patrimonio. No te olvides que cuando uno ingresa a Tomé desde Concepción se encuentra con dos edificios que rompen la trama urbana, claro, que le tapan el sol a esta hermosa iglesia Cristo Rey, que es muy triste, ¿verdad?, y que destruyó además patrimonio antiguo de esta misma fábrica. A propósito de este evento y por un despertar de los propios vecinos asociados a la industria y porque quieren su territorio, hoy día tenemos una declaratoria que lamentablemente no ha dado grandes frutos, porque todavía falta la instalación de un museo textil que no solamente sea de Bellavista o de Tomé, sino que sea de la provincia de Concepción, en donde podamos contar toda la historia de los niños que trabajaron, la historia de las mujeres, la historia de la exportación, la historia industrial, porque hay mucha gente que se especializa, ¿verdad?, en cómo se fue desarrollando y fue progresando la técnica, cómo fue la hiladora, ¿verdad?, desde la posibilidad de hilar desde 14 hilos, ¿verdad?, hasta, no sé, 60 o 100. Bueno, toda esa historia que todavía falta construirla, la historia de la maquinaria, la historia de las industrias también subsidiarias, la historia social, es algo que debería contarse no solamente en libros, sino también debería contarse con una moderna museografía que esté instalada ahí. ¿Qué observamos hoy día? Observamos que los antiguos edificios de esta industria están mutando a ferreterías, están mutando a supermercados, algo muy parecido que ocurrió en Penco, que ocurrió en otras poblaciones, en donde los
predios, ¿cierto?, se destruyen para dar paso a edificios, y si no se destruyen, ¿verdad?, y están en buen pie, la infraestructura, dan paso a supermercados, a ferretería, a otros boliches menores, y le cambian la cara, ¿verdad?, y ya no se puede saber desde cuándo ese edificio le perteneció, ¿verdad?, a una industria tan importante. A propósito de lo mismo, Boris, ¿qué perdió Tomé? Bueno, seguramente la zona, la región, el país, cuando se baja la cortina a este Bellavista Tomé. ¿Qué se perdió en esencia? Bueno, sobre todo para los tomecinos, ¿verdad?, esta industria es el corazón económico del pueblo. Como te señalaba, muchas personas, gracias a esta industria, pudieron educar a sus hijos, pudieron desarrollarse, pudieron tener una casa, pero también pudieron tener pasiones, pudieron tener, ¿verdad?, equipos de fútbol, pudieron concurrir a iglesias, pudieron tener servicios médicos. Por lo tanto, hay toda una tradición, hay toda una melancolía que caló profundo en los corazones de los tomecinos. Para Concepción, hemos visto cómo desde la época de los 80 o un poquito años antes, desde los 70, hemos visto perder nuestras industrias históricas. Me refiero a la CRAP, me refiero, ¿verdad?, a Chau, me refiero también a estas industrias textiles. Sin duda Concepción, y cuando digo Concepción, el Gran Concepción sigue siendo una provincia, un polo industrial importante. Hemos ido perdiendo estas industrias, pero no hemos ido cuidando su patrimonio ni hemos ido registrando como debiese realizarse su historia. Cuando uno visita países de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, vamos a observar que donde existieron pueblos con grandes polos característicos que significaron importantes avances para la construcción de las naciones, allí entonces se han conservado sus edificios y se han hecho museos, hay sociedades de base. Por ejemplo, en España hay una sociedad que se llama En Defensa de las Chimeneas. En París y en otras partes más se cuidan, ¿verdad?, que las chimeneas no se vengan abajo. Acá nosotros hemos ido destruyendo o hemos permitido que se destruya estos edificios patrimoniales, y cuando lo hemos patrimonializado no tenemos que agregarlo, no tenemos la capacidad, no hemos tenido la gestión ni hemos tenido los recursos del gobierno, ¿verdad?, ya sea público o privado, para poder entonces mantener espacios de recuerdo, espacios de memoria. Si uno observa el patrimonio industrial es un patrimonio en peligro. ¿Dónde está la fábrica de CCU? ¿Dónde está la misma fábrica que yo te decía de paños, Bio Bio, que está a punto de ser totalmente destruida? La fábrica Schiavi de vidrio, la fábrica Krat, ¿verdad?, que ya por último están vendiendo se están vendiendo los últimos departamentos de uno de sus paños característicos en el centro de Concepción. Y lo mismo ha ido pasando, ¿verdad?, en Tomé, que se han ido cayendo no solamente estos edificios que eran industriales, sino otros edificios. Por ejemplo, la casa que le perteneció a Carlos Werner, que estaba frente a la plaza, también fue demolida, que alguna vez fue municipalidad. Y otros edificios importantes, el antiguo cine, que fue muy importante de Tomé, propio de esta época, también se destruyó. Entonces estamos olvidándonos de nuestro pasado industrial, y fue nuestro pasado industrial que constituyó y que construyó durante los últimos 80 años la ciudad en la cual hemos vivido, la maestranza de ferrocarriles, ¿verdad? Claro. El molino, el globo, que era tan característico para muchos de nosotros, sin ir tan atrás. Es por eso que al cerrar Bellavista se cierra una industria tradicional, una industria histórica. En ámbito económico yo no me puedo pronunciar, ¿verdad?, porque probablemente todas estas industrias tienen ciclo. En el mundo también hay muchas industrias que se han destruido y que han tenido que cerrar sus cortinas, pero tiene que haber una mirada histórica y patrimonial para poder conservarla. Pienso, por ejemplo, en la industria de la cerámica en Alemania, una industria también muy importante que nace desde el siglo XVIII. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho que con fondos público-privados
se reduce al mínimo esa industria y esa industria entonces hace producciones especialmente orientadas a el turismo. Podríamos entonces tener una industria textil más pequeña, orientada, ¿verdad?, a una producción más bien de nicho, probablemente. Podríamos tener una industria que funcione para que cuando lleguen los cruceros a Talcahuano podamos llevar a todos estos turistas a ver una industria textil funcionando, ¿por qué no? Asociada a un museo, asociada a literatura y además asociada a la compra de chalecos, ¿verdad? No sé, de tejido, de lana, que se pueda vender. Así que yo creo que todavía hay tiempo de enmendar el rumbo y de que definamos en la provincia de Concepción ciertas industrias históricas, anclas, que debiésemos fomentar, apoyados por capitales privados y capitales públicos que entreguen recursos para no perder ciertos oficios que todavía se mantienen tradicionalmente en diferentes poblaciones de nuestra provincia. Identidad que vamos a lamentar a futuro, porque hay una dicotomía, y la dicotomía es que cuando yo le pregunto, por ejemplo, a algunos alumnos, ¿qué recuerdan sobre ciertas industrias, sobre todo la industria textil? Tienen muchos recuerdos, porque sus padres, sus abuelos trabajaron en la industria. Pero cuando le preguntemos a una siguiente generación o a dos generaciones qué saben sobre la industria Bellavista Oveja Tomé, de la industria Fiat, de la industria Caupolicán, de la industria Paños Concepción o Paños Bio Bio, Paños Tres Pascualas, por ejemplo, no van a saber, porque sus padres, ¿verdad?, ya, especialmente en esta generación, cortaron el hilo que los unía de generación en generación en el traspaso de los oficios o en el traspaso de la profesión en estas industrias. Entonces, 2 generaciones más nos vamos a lamentar de que no decidimos, nuestra generación que vivió la coyuntura de ver morir estas grandes industrias, dejar edificios, dejar registros, dejar, ¿verdad?, objetos, dejar maquinarias. Otra industria, por ejemplo, que ha fallecido en esta época es la antigua industria imprentera de Concepción. Si uno se entra antes a la guía amarilla, ¿verdad?, yo entro al mercado de Pulga, de repente se ven algunas piezas de la industria, algunas prensas que se venden por kilo. No hemos decidido todavía como provincia de Concepción salvar maquinaria, salvar testimonio, salvar nombre. Y para eso hay que crear, por ejemplo, un archivo industrial. Para eso hay que crear un museo de la industria. No lo tenemos en ningún caso. Solo hay pequeños conatos de museos privados o museos más bien de ciudad que guardan en parte la memoria. No está el Museo del Carbón propiamente tal instaurado. Hay un parque, ¿verdad?, pero no hay un museo del carbón moderno, no hay un museo, por ejemplo, de la Casa de la Ballena, no hay un museo portuario, no hay un museo de la textil, no hay un museo del calzado, la industria del calzado, tú recordarás, sí, que tan importante, que feneció también en nuestra época. No hay un museo de la refinería, no hay un museo ni siquiera de las industrias modernas como Huachipato, que han sido tan importantes y que están pasando crisis. Así que estamos, creo yo, en mal pie y tenemos que con estos programas difundir nuestro pasado para poder querer nuestra historia, mirar hacia el pasado industrial y tratar de rescatar y de crear hitos para poder instaurar toda una ruta de las antiguas industrias emblemáticas que forjaron la ciudad moderna de Concepción y de las ciudades, ¿verdad?, que nosotros habitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por su tiempo. Bien, pues nos ha acompañado el magíster en Historia, Boris Márquez Ochoa, quien vino a conversar y a plantear su relato acerca de Bellavista Oveja Tomé. La idea es propiciar y también promover, que es lo indispensable, la difusión de cada lugar que ha hecho historia en nuestra región, siendo esto visibilizado y reconocido. Este programa también llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Octavas Maravillas del Biobío. Muchas gracias.
Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.